¿Dónde puedo poner las patas? Voy a dejar de hacerla y lo voy a poner. Ponerlo aquí arriba. Ahí está. ¿No bajo? Buenas tardes. Hoy es un día importante, en mi opinión, para el proyecto este que yo tengo, que es mi proyecto, es mi lucha, y yo le agradezco a todo el que se me suma. Porque el otro día alguien me criticaba y decía: la mitad de las cosas que tú estás diciendo, o las cosas que tú, Leider, planteas, no tienen sustancia, no son reales, porque no se pueden aplicar en Cuba hoy día. Pero como todo proyecto en la vida, todo lo que usted se proponga lograrlo, donde primero se lo tiene que imaginar es en su cabeza. Usted lo tiene que visualizar, pensarlo, analizarlo, buscar los problemas antes que pasen, para que se convierta en realidad. Yo quería ponerle de título a esta publicación: Mi amigo el coronel, y la iba a hacer basado en una historia personal que a mí me tocó vivir, pero teniendo en cuenta que hoy se cumplen 49 años de la revolución de los claveles, y se lo dejo ahí atrás porque es el título de la revolución, para antes que me empiecen el título de la publicación, antes de que me empiecen a criticar, se informen, nos informemos, busquemos un poquito la historia de lo que nos ha tocado a nosotros, de donde nosotros venimos y a donde queremos ir. Y con ese un poquito de cultura, de análisis, nos demos cuenta a veces que nos están manipulando, nos han manipulado, y nos dejamos manipular. No puede existir una sociedad, señores, sin el orden, sin la ley, sin la justicia, ninguna. Y a veces nos buscamos a los enemigos equivocados, nos hacemos enemigos equivocados pensando, porque tratamos de meter a todo el mundo en el mismo saco, basado en nuestras creencias, en nuestra forma de pensar, o muchas veces en lo que las demás personas nos hacen creer a nosotros, sobre todo los que tratan de convencernos de que hay algo mal, porque ellos se benefician de que nosotros pensemos de esa manera, y ya pagamos el precio una vez. Si queremos lograr un cambio en Cuba, tenemos que empezar por cambiar la mentalidad. Y es la revolución de los claveles, es el ejemplo más claro de lo que estoy hablando. No todos los militares son corruptos, no todos los militares son personas siniestras como queremos hacernos ver. Y en este caso voy a hablar de la revolución esta que ocurrió en Portugal, cómo se derrumbó o derrocó a una dictadura en prácticamente horas. Pero los protagonistas de este hecho histórico fueron los militares. Todo empezó, prácticamente se puede decir, con el descontento popular, como mismo sentimos nosotros ahora mismo en nuestro país. Y los únicos que tienen armas, los únicos que tienen poder, los únicos que tienen, de cierta manera se puede decir, el valor para tomar esa decisión, son la gente que visten el uniforme. Y no todos son malos, no todos son ladrones, no todos son corruptos. Muchas veces hay personas de bien ahí escondidos que
cuando tú nos escuchas hablar a nosotros con este lenguaje que nos han metido en la cabeza, yo estoy seguro que muy pocos van a querer dar el paso al frente pensando que qué será mañana cuando este señor, este hombre que aquí profesa ser un haz de cambio, llegue aquí si yo soy militar. ¿Por qué? Porque a mí me gusta esa carrera, porque la estudié, porque quizás algún día en mi imaginación, en un país libre, con respeto a la ley, con derechos constitucionales, con una serie de cosas, ser militar no sea una ofensa. Y entonces voy a contar esta anécdota mía en particular. Cuando yo, no es un secreto, estuve en el servicio militar, que en Cuba es obligatorio. Hay 4 formas de usted escaparse del servicio militar en Cuba, sobre todo en mi época. La primera era ser homosexual. Los homosexuales no pasaban el servicio militar, yo no calificaba para eso. La segunda es tener una enfermedad o un padecimiento mental, algo físico, mental, que no te permitiera estar listo para participar en esa tarea. La tercera o la cuarta es ser hijo de mamá o papá. No era mi caso. Y ya por último, tratar de evitarlo, de simplemente dejar que pasara el tiempo y que pasara tu mayoría de edad. Y esa fue la que traté de hacer yo. Y desgraciadamente, para muchos es una deshonra, pero para mí yo puedo decir que fue un periodo difícil. Pero como decía mi amigo, me dijo, te vas a hacer un hombre cuando pases el servicio. Yo desde pequeña edad empecé a trabajar y estaba trabajando ya cuando terminé la escuela. Fue automático. El último año del Politécnico lo hice a continuación en las prácticas laborales. Ahí mismo me quedé trabajando. Y el jefe del comité militar parece que me confundió porque mis amistades eran personas ya grandes, hombres, y ya habían pasado el ejército, el servicio, y yo me relacionaba con él y parece que él me dio de largo. Pero un día se le rompe el camión a mi amigo, que era el hermano del reclutador del comité militar, y estamos en la casa tomándonos una botella de ron y jugando cubilete, que a mí me gustaba mucho, y pasa el hermano de él por debajo así vivimos en un edificio, y lo llama, le dice, ven, sube fulano. Y cuando estamos ahí yo le estoy ganando a mi amigo en los cubiletes y armo una perreta esa de medio que todavía infantil, muchacho, y él me mira y me dice, tú te vas a hacer un hombre cuando pases el ejército. Y el reclutador militar se queda así mirando como dice, ¿y tú no has pasado el ejército? Bueno, para no hacer el cuento largo, yo creo que no pasaron 3 días, yo tenía una citación para el servicio militar ahí, que a la semana ya me habían montado un camión, me habían pelado la cabeza y estaba como a 400 kilómetros donde yo vivo. Y fue difícil porque yo era muy bocón, era rebelde, era insubordinado, era indisciplinado, todas las cualidades que usted puede ver. Yo era muy bocón, era rebelde, era insubordinado, era indisciplinado, todas las cualidades que usted puede ver. Una ocasión, recargos de servicio, todas esas cosas. Y un coronel que habían degradado de La Habana, lo habían traído como jefe de la unidad militar. El tipo vino cortando cabezas ahí a esa unidad militar, porque lo habían degradado obviamente de coronel a teniente coronel. Y en una ocasión a mí me pone frente al pelotón que vamos a cumplir un trabajo en la agricultura. Y cuando ya terminamos de trabajar, yo no sabía que el hombre era coronel, era el político del regimiento. Me llama descarado delante de la tropa que yo había ido conmigo, de los 4 o 5 gatos que habían conmigo. Y me dice, ¿dónde están los descarados que no trabajaron? Y le digo, bueno señor, aquí todo el mundo trabajó por parejo. No, aquí hay descarados que no trabajaron. Le digo que aquí todo el mundo trabajó parejo. Ustedes sacaron 2 surcos, nosotros sacamos 2 surcos. La diferencia es que nosotros lo hicimos más rápido que ustedes, porque mientras ustedes estaban haciendo cuentos, nosotros estábamos trabajando. Oye, le dije que ustedes no trabajaron y párense en firme. Ya a esa hora párense en firme y es por gusto. Y ahí ya usted me falta el respeto. Yo le dije, usted me faltó el respeto a mí primero. Yo soy un hombre, a mí los hombres me respetan. Bueno, eso me costó que tuve que ir a parar al calabozo. Y al otro día ese señor en el calabozo, el coronel de la unidad fue, yo lo sentí una bronca que había por afuera, se estaba fajando para sacarme a mí del calabozo, porque decía que ningún soldado de él lo podía meter preso sin pasar por arriba de su cabeza. Y eso me choca porque después de esto yo he ido a Cuba y usted sabe que cuando usted sale de Cuba, las personas que tienen cargos militares y eso, amigos que yo hice en ese entonces, no pueden tener una relación normal contigo, no te pueden saludar, no pueden
visitar tu casa, esa serie de cosas que yo lo veo súper mal, pero bueno, es parte de lo que hay que cambiar. Hay un amigo mío que estudió conmigo en el Politécnico, pasamos el servicio juntos, estudiamos juntos en el pre-militar y yo fui a visitarlo, pensando que éramos amigos todavía. Y él estaba trabajando como trabajador civil de la FARC en una parte que tenía que ver ahí con economía o algo de eso. Y cuando lo fui a saludar me puso el brazo en la mano en el hombro y me arrastró prácticamente, porque era una persona bien grande. Me sacó del lugar y me dijo, vete porque yo no puedo hablar contigo. Y eso me dio dolor. Pero estando en la calle me encuentro después con el coronel ese que había sido. Y cuando lo vi así me asusté. Le dije, mira, mi hermano, no puedo saludarte porque ya yo no vivo en Cuba. Y me dijo, no importa, Griffith, venga y deme un abrazo, que usted es mi amigo donde quiera que usted esté. Entonces por eso yo digo que hay veces personas que visten uniforme y que nosotros los discriminamos, que son más hombres que los mismos, de las mismas personas con las que nosotros tenemos a veces hasta lazos de consanguinidad. Y es duro tener que decir eso. Pero para no hacer muy larga la historia, señores, para lograr un cambio tiene que involucrarse todo el mundo. Y los militares, como en el caso de Portugal, esa revolución de los claveles, que empezó con un golpe de estado que dieron los militares, donde fueron y le dijeron al presidente que había, al dictador que había en el gobierno, no te queremos más aquí, porque usted no está embarcando en nuestro país. Y aquí se robaron las libertades, se robaron la democracia, se robó todo, por favor, váyase. Y lo exiliaron a Brasil. Y la revolución terminó en cuestión de horas con esa foto que se ve ahí, donde el pueblo salió a la calle a regalarle claveles y rosas a los militares. Y si hay algo que a mí me gustaría ver en mi país, sería ver una revolución de claveles así, donde prácticamente no hubo pérdidas humanas. Creo que fueron 4 muertos lo que hubo. Búsquelo, está ahí la historia de lo más bonita, interesante. Fue en Portugal, en el año 1974. El 25 de abril de 1974, la revolución de los claveles. Porque hoy día estamos mal, estamos queriendo una sociedad para nuestros hijos, donde le estamos enseñando a nuestros hijos que no se respete la ley. Que si yo no estoy de acuerdo con algo, lo más lógico es ofender, llamar chivato, tratar. Y entonces, ¿qué vamos a lograr si ese es el cambio que esperamos para Cuba? Porque mañana puede ocurrir una revolución de los claveles. Sencillo, así como que la gente tome conciencia, los militares tomen conciencia que son los que tienen el poder y nosotros les demos nuestro empujoncito y les regalemos los claveles y se dé la revolución y cambiemos la dictadura. ¿Usted cree que va a ser para bien el que venga atrás basado en estos principios que estamos tratando de inculcar a la gente? Donde hoy día un delincuente, porque la ley es la ley, si no te gusta hay que cambiarla. Hay que hacer todo lo posible porque dentro de la constitucionalidad, dentro del orden, dentro del sentido común se cambie lo que esté mal. Pero es la ley y hay que respetarla. Entonces, si usted allá en Cuba comete un delito, como ahora mismo ser espía, hacer un acto terrorista, y usted para nosotros, porque a nosotros nos cae mal el sistema que hay allá, para eso lo apoyamos, porque ese hombre puso un artefacto explosivo en un hotel, pero es un héroe. Viene para aquí, entonces aquí nosotros lo recibimos con bombos y platillos, cuando de aquí están sacando a los terroristas, a los criminales de este país. Pero si es cubano, no, eso es un héroe. Y eso lo están viendo nuestros hijos. Donde robar es permitido, donde ahora mismo no hay policía en Cuba. Nadie quiere ser policía porque nadie quiere ser chivato. Y usted no puede poner un negocito pequeño porque el ladrón está a la orden del día ahí acechando para robarle lo poquito que usted tiene. El otro día en mi pueblo mataron a un hombre a puñalada para quitarle una bicicleta. Hace unos meses atrás se entraron a la casa de una familia y mataron hasta a los niños chiquitos por robarse como 100.000 o 200.000 pesos. ¿Por qué? Porque si eres juez y le das una sentencia a esa persona, mañana no puedes visitar a tu familia porque simplemente no se quiere respetar, aceptar que no estamos de acuerdo, nos gusta o no. Cuba no es Miami, Cuba es un país independiente a Miami. Si queremos cambiar algo tenemos que empezar por eso, por la mentalidad. De acuerdo, nos gusta o no. Cuba no es Miami, Cuba es un país independiente a Miami. Si queremos cambiar algo tenemos que empezar por eso, por la mentalidad. Señor, está mal en Cuba, en China, en Japón, en cualquier parte del mundo que usted vaya. Robar es un delito. En cualquier parte del mundo que usted vaya tiene que cumplir con la ley. Te guste, no te guste, no estés de acuerdo, si no estás delito.
En cualquier parte del mundo que usted vaya, tiene que cumplir con la ley. Te guste, no te guste, no estés de acuerdo. Si no estás de acuerdo, la ley hay que respetar. Y ahí, señores, hace falta policías, hace falta bomberos, hace falta diputados, hace falta delegados. Algún día habrá que tenemos. Y si se pudieran poner personas honestas, decentes, que puedan tomar decisiones que nos gusten, que nos hagan ser mejores, se debe empezar por ahí. Se debe empezar por ahí, porque si no el futuro no es bueno para nosotros. Y muchos desgraciadamente ya tenemos una cierta edad que en cualquier momento ya nosotros guindamos los guantes y le tenemos que dar paso a las nuevas generaciones. Y una persona mayor, ¿quién va a tener respeto por una persona mayor si estamos educando a nuestros hijos así? Pues nada, esa era la efeméride para mí importante, no quería dejarla pasar por alto. Entonces voy a cambiar de tema. Deja ver si puedes cambiarme la foto esa de atrás, mami, para hacer otro. Creo que debes ir ahí a ajuste otra vez. No sé, me trata de ver ahí. Yo creo que bien se ve ahora. En lo que se cambia la foto de atrás, vamos a hablar de otra cosita rápido. ¿Qué cosa es triunfar en el extranjero? Porque como digo, estoy viendo que se está perdiendo el sentido lógico aquí en las personas. Ajustes ahí. El otro día estaba viendo una publicación. Sí, no importa, déjalo. Ya nos tocará aprender. Ajuste, míralo ahí. Abajo de pulsar, ahí. No. Bueno, déjalo. El otro día estaba viendo una publicación de un sitio que se llama de Cibercuba. Creo que todos los cubanos los conocemos. Y ponen la foto de una profesional cubana. Profesional cubana que triunfó en España, ingeniera eléctrica cubana que triunfa en España como chofer de autobús. Y yo me quedé pensando, yo soy un poco, no sé, raro para definir lo que es triunfar o no es triunfar, pero yo me imagino, por ejemplo, un día fui a una competencia de baloncesto de mi hijo y quedaron en penúltimo lugar. Y fuimos para allá a celebrar aquí, pero digo, ¿qué es lo que hay? No me imagino, por ejemplo, un día fui a una competencia de baloncesto de mi hijo y quedaron en penúltimo lugar. Y fuimos para allá a celebrar aquí, pero digo, ¿qué es lo que hay? ¿Verdad? En algún momento de mi vida iba a terminar de camionero, mecánico, quizás de técnico de transporte en una empresa de transporte cubana, o cuando más chofer de camión. Ahora, yo llegué a Estados Unidos hace 23 años y ahora soy chofer de camión. Bueno, yo puedo decir que yo triunfé como camionero. Pero bueno, yo no me quedé en eso, porque si usted es ingeniero en Cuba, que se ganó su título, y usted emigró a otro país, sobre todo a país de Hispanoamérica, en España en este caso, que hablas el mismo idioma, y ya llevas 3, 4, 5 años ahí, y usted no se ha hecho ingeniero en ese país, usted no puede decir que triunfó. Como mismo nos pasa a los que venimos aquí. Hace un tiempo llegó un amigo a la casa, que yo tenía un proyecto ahí que íbamos a hacer quería hacer un convertidor de fase, y mi amigo estudió conmigo en la universidad y le digo, mi hermano, para que me ayude, tú que eres ingeniero en telecomunicaciones, por lo menos debes tener más nociones de electricidad que yo. Y nos pusimos a preparar aquel artefacto y al final lo hicimos. Y yo le decía, ingeniero, y dice mi hijo, ¿pero por qué tú le dices ingeniero, papá? Le digo, bueno, porque él estudió ingeniería en Cuba. Dice, pero tú eres ingeniero también, porque tú sabes hacer lo mismo que está haciendo él. Le digo, bueno, ya eso es otra cosa, él tiene el diploma, pero entonces tú le preguntas, ¿qué tú haces aquí? No, yo trabajo ahí en ejemplo, en una factoría aquí en Hialeah. Le no, mi hermano, usted no triunfó. Usted simplemente vino y se adaptó a su nueva realidad y se dio cuenta que ser un profesional en otro país no es tan fácil como uno lo pinta, como uno se lo imaginaba allá en Cuba. Porque dejar de ser un ingeniero en tu país para venir aquí a ser un limpiapiso, eso no es triunfar. Ser un ingeniero eléctrico en Cuba para llegar aquí a manejar un camión, para mí, discúlpenme, eso es mediocridad, eso no es triunfar. Ahora, yo estudié después en la universidad, que no lo pude terminar,
después que terminé mi politécnico, terminé mi servicio militar y empecé a estudiar un poquito de inglés. Y cuando llegué aquí, bueno, ahora estudié 2 años aquí en el college, yo digo, yo triunfé. Aunque no tengo un medio en el bolsillo, pero yo triunfé académicamente, porque terminé lo que empecé en mi país, ¿verdad? Me endeudé aquí porque hay que estudiar, para estudiar hay que endeudarse, y terminé mis estudios, al menos un asociado en administración de empresas. Hablo inglés, más o menos, para defenderme, para comunicarme, para poder correr mi propio negocio, para a veces defenderme en una corte yo mismo, para cuando me para un policía. De cierta manera, para mí eso es triunfar. Pero salir de Cuba, de ser un licenciado, un gerente, un ingeniero, a venir aquí a manejar un camión, señor, usted me disculpa, eso quizá usted gane más dinero que su homólogo cubano, pero eso no es triunfar. Eso es simplemente poner sus necesidades materiales por encima de su conocimiento académico y sobrevivir. Y eso es parte de la mediocridad. Y esa misma situación la paso a los médicos. Me ofende ahora ver como por ejemplo, los médicos cubanos las personas están en contra del servicio ese que prestan los médicos que salen de cumplir misión. Señores, ¿qué más se produce en Cuba? ¿Qué más se fabrica en Cuba que no sea? Está bien, el único dueño de todo es el Estado, pero lo único que se produce es que toda la vida en Cuba se ha exportado, aparte de la agricultura, que era la caña y la prostitución, eran los médicos, los servicios de salud. Eso no es nada nuevo para nadie. Pero ahora yo no puedo ofenderme. Si a mí usted me hace un contrato, porque esa es otra de las cosas que tenemos que aprender, que cuando emigremos a un país con condiciones, hay contratos, señores, que hay que cumplir. Yo no puedo decir ahora que el vendedor de este camión es un abusador porque me presentó un contrato que a mí no me convenía, y yo por ignorancia, por saber Dios, porque si usted no quiere no lo hace, yo lo firmé y ahora me exige que yo tengo que hacerle pagos que yo no puedo pagar. Entonces yo no puedo decir, el hombre me jodió. No, es mi ignorancia la que me jodió a mí. Pasa lo mismo, con todo el respeto para los médicos cubanos. Si usted firma un contrato para ir a cumplir una misión y usted no hizo su tarea de informarse que lo van a mandar para un monte, que le van a pagar el 70%, que le van a quitar el 70% de lo que usted produce, todas esas cosas, la culpa es suya, amigo mío. No es de nadie, porque aquí los negocios se hacen para ganar. Aquí nadie hace un negocio para perder. El día que usted conozca a alguien que haga un negocio para perder, preséntamelo para ver si yo puedo hacer negocio con él. Porque que yo sepa, aquí todo el mundo hace negocios para ganar. Y el Estado de Cuba no es la excepción. Nos guste o no. Aquí el que pagó por la educación, el que invirtió el dinero fue el Estado. El que se gastó los recursos para formar al médico fue el Estado. Ahora, si usted no está de acuerdo con eso, simplemente no firme, no vaya. Por ejemplo, estamos hablando de ir a Venezuela a cumplir misión. Usted sabe lo violento que es Venezuela. Diga, no quiero. Ah, no, pero es lo único que puedo hacer. No, usted puede, sencillamente, usted se compra un boleto de avión, que hoy día lo venden para Nicaragua, para Venezuela, para Rusia, República Dominicana, para México, para España, con la doble ciudadanía que se permite. Usted se compra su boleto de avión y se va para España y estudia medicina allá. Usted paga el precio de estudiar, de adquirir su conocimiento con su propio esfuerzo, para que no le tenga que deber nada a nadie. Se hace médico y después usted se puede ir a trabajar donde usted quiera. Pero si no es así, cuando usted llega de Cuba aquí, que es médico y termina trabajando en una clínica de esas de 2 por kilo que hay en Miami, a 14 pesos la hora, es una falta de respeto. Que usted se diga que usted es un profesional de la salud porque lo están explotando. Porque un médico aquí cobra 70, 80 pesos dólares la hora, y simplemente porque usted no quiera sacrificarse, termina siendo un ayudante de médico ahí en una clínica de Miami a 14 pesos la hora. Le están robando igual, pero sin embargo usted no se queja. Pero el que le dio los recursos para hacerlo médico, porque en la sociedad hace falta médico. Yo soy de los que abogo porque lo primero que tiene que haber en la sociedad es garantizar, es un derecho, para mí es un derecho, el derecho a la salud, el derecho a la educación y el derecho a trabajar. Esas son las 3 cosas que yo... Después venga lo otro, elecciones libres, democracia, pluripartidismo, pero lo primero para mí es la salud, la educación y el trabajo. Mi derecho a yo no depender de nadie. Eso hay que ganárselo. Porque usted llega, ese mismo médico que llega aquí o que llega a España y después tú ves, bueno, llevas 20 años aquí y no te has hecho médico, mijo. No has revalidado el título. ¿Por qué? Si tú te estás quejando, porque allá te lo regalaron prácticamente. Entonces no fue tu esfuerzo. Tú sí, tú prestaste el cuerpo ahí, los 4, pero aquí puedes hacer lo mismo.
para exigir de verdad cobrar 70, 80, 200, tener tu propia clínica, tener tu propio salón de operaciones. Entonces, eso es parte de lo que yo digo, que hay que cambiar la mentalidad, hay que aprender a tener disciplina, hay que aprender a ser responsables. Que si hay un contrato, que si usted lo firmó, pero si no le conviene, no es porque ahora yo compre la casa y me cobren. No, el vendedor me vendió la casa, mañana voy para atrás y le digo, no, cancélame el contrato porque tú me estás explotando. No, la idea es, usted se embarcó porque usted no se informó, no se asesoró antes de firmar ese contrato. ¿Me entiende? Entonces vamos a cambiar esa mentalidad. Vamos a pensar como se piensa en un país capitalista, porque si yo soy médico en Cuba, yo aquí en Estados Unidos yo le puedo dar consejos a los médicos en Cuba. Y si yo soy profesional en Estados Unidos, si yo soy independiente, si yo soy camionero, si yo tengo mi propio negocio, si yo soy un emprendedor, yo puedo aconsejar a la gente. Pero si yo simplemente soy un empleado, que aquí abusan de mi trabajo, que trabajo 16 horas por el salario mínimo, ¿qué consejo le puedo dar yo a nadie? Yo pienso que debería empezar por mirarme a mí mismo antes de darle consejos a los demás. Y vamos a resumir, vamos a ver por dónde vamos aquí. En algún momento nosotros vamos a aprender a hacer esto. En algún momento vamos a necesitar personal calificado. Y en algún momento nos va a tocar a nosotros hacer nuestra propia revolución de los claveles. Ese es mi tema, se lo voy a dejar ahí, señores. Vamos a respetarnos, vamos a aprender a poner nuestras diferencias a un lado y usar nuestro sentido común, la lógica, porque llevamos 60 y tantos años, nosotros no hemos hecho revolución ninguna, ni nadie va a venir a hacerla por nosotros. Ayer estaba viendo un comentario de alguien que mañana creo que el señor Milanés va a hacer su directa, donde va a haber exposición sobre personas que apoyan la Constitución del 40 y otras que apoyan una Constitución nueva que quieran hacer de ello. Y yo me pregunto, señores, ¿alguien incluye al pueblo de Cuba en esa toma de decisiones? Porque ya nosotros vivimos en el extranjero, ya nosotros nos fuimos, pero allá quedan personas que nosotros en ningún momento le hemos preguntado a ellos, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Tú quieres anexionismo? ¿Tú quieres invasión para el país? ¿Tú quieres constitución nueva de los que vivimos aquí afuera? Tenemos que tomarlos en cuenta a ellos también. Y parte de eso yo le digo, bueno, para mí la mejor idea es, por ejemplo, vamos a volver atrás el tiempo. Algún día nosotros hemos salido de Cuba con un éxodo grandísimo. Algún día nos va a tocar regresar, señores. Hay que regresar allá, esa es la única forma de cambiar las cosas. Y hay que regresar preparados, académica, moral y intelectualmente. No es llegar allá con la mentalidad de que salimos, porque cuando tú llegas a Estados Unidos a ti te toca volver a empezar. Te toca abrir tus ojos de nuevo, aprender a vivir. Y gracias a esa transformación es que tú hoy día te puedes sentar aquí y dar una opinión, dársela a alguien allá. Si vamos a regresar algún día allá, tenemos que ir preparados. Entonces tú le dices a las personas, bueno, pero no pidas sanciones para Cuba, no pidas constitución para Cuba, no pidas invasión para Cuba, si tú no estás dispuesto a regresar allá y poner el país, pero yo no puedo regresar allá porque sería mandarme a luchar a mí contra la dictadura y yo desarmado. Ven acá, y cuando tú pides las sanciones y pides que aprieten para lograr que el pueblo para ver si el pueblo se revela y lucha contra la dictadura, ¿con qué arma va a luchar ese pueblo? ¿Verdad? Entonces tú estás pensando en ti. La única forma de armar ese pueblo, diría yo, para evitar una masacre es armarlo de conocimiento, armarlo de información, armarlo de ideas, de comparaciones. Mira, compara esto, aquí en España se hace así, prueba a ver por qué en Cuba se hace así, porque en todos lados se paga impuestos, en todos lados hay policías corruptos, en todos lados hay inspectores que no hacen su trabajo. Entonces, dándole esas herramientas, y nosotros desde afuera mirando, a lo mejor algún día nos embullamos y vamos allá, pero de otra forma los que tienen la candela ahí en sus manos es ellos. Vamos a darle herramientas, vamos a darle opciones, pero no vamos a darle más candela de la que ya ellos tienen. Y nada, vamos a dejarlo por ahí para no extendernos mucho. Gracias a las 2 o 3 personas que se conectaron. Y esperemos que algún día en nuestra Cuba se arme la revolución también como en Portugal. Una revolución pacífica de claveles y no de fusiles.
y podamos lograr el cambio que tanto esperamos. Me gustaría a mí morirme en mi Cuba, no tener que seguir siendo un emigrante en otro país. Salud, hermano, salud. Ahí le voy a dejar, le dejo la pantalla de fondo para que los que no saben, porque es un poco llamativo ver esa foto de atrás llena de militares y todo el mundo se pregunta, ¿y qué significa eso? El título está abajo, 49 años de la Revolución de los Claveles. Informémonos. Sí, yo sé que todo el mundo no va a tener tiempo para leerlo, pero bueno, debemos empezar por algún lado, y señores, repasar la historia. Yo pienso que es algo que nos puede abrir las puertas. Buscar conocimiento. Antiguamente, por ejemplo, Portugal en esa época estaba rodeado de dictadura. España con Franco, Mussolini había estado en Italia unos años antes, unos cuantos años antes. Hitler había hecho la suya por allá, por Alemania. Los rusos con su revolución bolchevique. Y por lo menos ahí ahí de Portugal salieron gente valientes que decidieron tomar el paso. Nada, lo dejo por ahí. Gracias a todos los que se conectaron. Hasta la próxima.